buenos días, 7 de la mañana en punto. Estamos listos para iniciar Noticias 7, primera emisión, este día martes 4 de febrero. Gracias por la sintonía, gracias a todos ustedes por estar atentos también a las entrevistas que tendremos en esta mañana. Hoy analizaremos el cierre de la campaña electoral junto a Leonardo Intriago, analista político, y también revisaremos lo que ha ocurrido a través de las redes sociales, cómo se ha movido la campaña electoral en estas plataformas digitales. Adriana Rivera, experta en este tema, experta en marketing digital, en reputación, en comunicación, estará con nosotros más adelante. Compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Hola, María Mercedes, Sofía, un saludo a los amigos televidentes y radioescuchas. Un dato curioso sobre los candidatos, principalmente y únicamente hablando de la Asamblea Nacional, porque según un reportaje de investigación, una investigación periodística, se determinó que la mayoría de candidatos son millennials, el 40% para ser exactos, pero además, sumando con los centennials, que son jóvenes que llegan hasta los 29 años, entre centennials y millennials son aproximadamente el 60-70% de candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Lo vamos a conocer más adelante. Sofía, hola, buenos días. Hola, compañeros, amigos, muy buenos días. Además, hoy 4 de febrero el mundo conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Un abrazo grande a todas las familias que padecen la enfermedad, por supuesto a los pacientes. Tendremos también información para saber qué tipo de actividades se realizan en nuestro país y también que tengan acceso a la salud, que es una de las cosas más importantes y también una premisa del gobierno nacional. Con esto y más, porque tendremos deportes, también en enlace público y por supuesto siempre buena energía para iniciar su día. Bienvenidos a Noticias 7 Matinal. 7 de la mañana con 2 minutos. Les contamos que Ecuador y Canadá finalizaron las negociaciones para un acuerdo comercial que permitirá al país acceder al mercado de casi 40 millones de consumidores. El presidente Daniel Noboa dijo que es una victoria para el país que abre la puerta a nuevas oportunidades. Mediante su cuenta de X, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer la noticia del acuerdo comercial alcanzado con Canadá luego de 9 meses de negociaciones. Señaló que este no es solo un tratado, es una victoria para nuestro país. Es una puerta abierta a nuevas oportunidades, más inversión y empleo para miles de ecuatorianos. Creo que contribuye al objetivo de seguir insertando Ecuador en el mundo como una política necesaria que trascienda a gobiernos. Le sigue a la negociación que se hizo con China, con Costa Rica y con Corea del Sur, de los cuales los dos primeros, China y Costa Rica, ya están en vigencia, estos acuerdos comerciales en su segundo año, y Corea del Sur se espera que pueda entrar en vigencia en la segunda mitad de este año. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia, por su parte, mediante un comunicado, señaló que los sectores beneficiados son el florícola, alimenticio, atunero, textil, autopartes, cerámica, calzado, madera, plásticos, entre otros. Hasta noviembre de 2024, la balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Canadá alcanzó los 265 millones de dólares de exportaciones y 330 millones de importaciones, con un déficit para Ecuador de 60 millones. Mucho de lo que nosotros le exportamos, alrededor de un 40%, está apalancado en las exportaciones mineras. Sin embargo, el restante 60% se divide en más de 200 productos no petroleros que envía el Ecuador, entre los cuales se concentran diversas cadenas que van entre lo acuícola y pesquero, con camarón, conservas de atún, por ejemplo, en lo agrícola y agroindustrial, en donde tenemos cacao en grano, flores, brócoli. Los detalles del acuerdo se conocerán en las siguientes semanas. Sin embargo, se contempla una desgravación arancelaria importante en los primeros años de aplicación. Que podríamos duplicar en los primeros años de vigencia del acuerdo, probablemente en los 3 primeros años de vigencia, las exportaciones que tenemos. Las negociaciones iniciaron en abril 2024 y una vez concluidas se deberá confirmar con la suscripción formal del acuerdo y la aprobación de los parlamentos. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención, porque el Ecuador piensa aplicar un arancel del 27% a los productos que se importan desde México. Esto como medida para promover la industria nacional y un trato justo a los productores, según informó el presidente Daniel Noboa a través de sus redes sociales. En su publicación, el jefe de Estado señaló que el arancel se mantendrá, el de 27%, hasta que se firme un tratado de libre comercio con México, acuerdo que, por cierto, se encuentra suspendido desde diciembre del 2022. Esto por la negativa del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de incluir al camarón, al banano y al atún dentro de este TLC. México se opuso y por eso se levantó de la mesa en 2022. Ahora, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa manifestó que está abierto a la integración comercial, pero no cuando haya abuso, palabras textuales de él,
Esto en referencia a lo que estaría sucediendo con México, así que Ecuador entonces 27% de arancel a productos importados. Esto para aplicarse tiene que ser suscrito mediante decreto ejecutivo que por el momento no se ha firmado. Y este lunes informó que la segunda barcaza de generación flotante que arrienda el Ecuador a la compañía turca Car Power Ship ya produce 100 megavatios de electricidad. Esto no solo significará que opere a plena capacidad, sino también se espera un futuro cercano que opere comercialmente. Así lo determina el SENACE. Además, una tercera barcaza en el puerto de Guayaquil culminó el proceso para ser energizada, por lo que en los próximos días comenzarán las pruebas de funcionamiento. La situación energética en el Ecuador se recompuso este 2025, por lo que se mantiene la suspensión de cortes de luz gracias a la electricidad de las hidroeléctricas y otras fuentes de generación, según ha informado el Ministerio de Energía. Los preparativos de las elecciones están en su recta final. Este jueves a la medianoche termina la campaña electoral. El viernes se inaugura la jornada con el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. De la misma manera se desarrollará el denominado voto en casa para aquellos ciudadanos que no pueden acudir a un recinto electoral. Es la semana final. Los preparativos ahora se plasmarán ya en hechos reales. De acuerdo al cronograma, este jueves a la medianoche culmina la campaña y de inmediato entra a regir el silencio electoral hasta el domingo día de elecciones. Además, desde el mediodía del viernes hasta la misma hora del lunes 10 de febrero, regirá la ley seca donde se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país. El viernes se inauguran los comicios con el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Tenemos la satisfacción de informar al país que el calendario electoral se ejecuta con absoluta normalidad dentro de los plazos previstos para cada actividad. Tanto es así que ya hemos pasado de manera exitosa el debate obligatorio presidencial, el debate de asambleístas nacionales, el debate de vicepresidenciables, ejecutado por la Academia, avalado por el Consejo Nacional Electoral. De la misma manera, se desarrollará el denominado voto en casa para aquellos ciudadanos que no puedan ir a votar en un recinto electoral. En cuanto a las empresas de pronóstico electoral, están aprobadas 12. Para realizar encuestas de voto a boca de urna, están aprobadas 4. Los comicios del próximo domingo empiezan a las 7 de la mañana y culminan a las 17 horas. Javier Ceballos, Noticias 7. Y para este domingo de elecciones, la presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró que hay todas las condiciones para que el escrutinio de votos se realice con normalidad y sin ningún tipo de problema. Por ello, aseguró que técnicamente están preparados para que la transmisión de datos fluya y sin el peligro de los denominados apagones informáticos que se habrían suscitado en otros procesos electorales. Respecto al conteo de votos, Atamaín pidió paciencia a la población y señaló que una vez se procesen las actas, el sistema no se detendrá. Para la noche del domingo ya se podría tener una tendencia de los ganadores de esos comicios. Los primeros votos del binomio presidencial, porque ese es el orden, demorará entre 1 hora y media o 2 horas, dependiendo de la agilidad de los miembros de las juntas receptoras del voto. Es decir, nosotros a partir de las 7:30 de la noche empezaremos ya a mirar cómo nuestro sistema de difusión de resultados se empieza a alimentar. Yo creo que a partir de las 8:30 de la noche ya se empezará a ver ya con más tendencia el procesamiento de resultados. Y el Ministerio de Gobierno se pronunció respecto a la sentencia de la Corte Constitucional sobre los decretos ejecutivos 500 y 505. El ministro José de la Gasca también se refirió al encargo presidencial a Cynthia Gelibert y el uso de decretos ejecutivos con este fin. Ahí vemos en pantalla cuál es el comunicado por parte de las autoridades que han dicho que obviamente están ya acatando lo que ha dicho la Corte Constitucional y que seguirán en curso todo su
trabajo como hasta el momento. De la mañana con 10 minutos, les contamos que el presidente Daniel Noboa informó a través de su cuenta de X que dispuso al bloque de seguridad 2 acciones inmediatas ante presuntos intentos de desestabilización previo a las elecciones del domingo 9 de febrero. La primera es militarizar todos los puertos del país y la segunda, cerrar las fronteras norte y sur entre el sábado 8 y el lunes 10 de febrero, además de reforzar la presencia militar en los pasos fronterizos con Colombia y Perú. Y ayer la candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialista Ecuatoriano, Verónica Silva, fue la invitada de nuestro programa electoral En las tardes tú decides y se refirió a sus planes de desarrollar el centro del país. También reveló sus ideas en cuanto a salud para mejorar la atención, dado que, por cierto, su padre falleció años atrás por falta de equipos médicos en el Hospital Público de Ambato y nos comentó esa anécdota. Pero además le hicimos una dinámica que era darle un pizarrón y que ella dibujara algún lugar emblemático para ella. Y lo que hizo fue Mindo por una muy particular razón. Veamos. En el lado izquierdo veo que es como una cascada, ¿cierto? ¡Ay, sí! Y un bosquecito. ¿Cuál es ese lugar emblemático? Sí. Bueno, ese lugar emblemático es Mindo. Mindo, qué lindo, claro. Que tiene también lindas cascadas, pero para mí es emblemático porque me cambió la vida. Yo me perdí 5 días en la selva de Mindo, fuimos en mala época, justo en diciembre, y nos habían dado ya por muertos, o sea que el CNE no fueron los primeros. O sea, desde entonces ya se muere Verónica Silva. Yo creo, sí, nos dieron por muertos. El río era, como ven aquí, traté de hacer un poco un río muy caudaloso. Y te digo, fue impresionante porque en uno de esos cruces yo sentí morirme, ¿no? Ya teníamos ahí, lamentablemente tuve que cruzar con una mochila que ahí habíamos puesto lo que encontramos, quizás unas cobijas o algo para la noche. Y el agua era muy caudalosa, me llevaba y los chicos me decían, suelta la mochila. Pero yo sabía que si soltaba la mochila, al soltar la mano también me iba a ir. Claro. Y recuerdo que uno de los compañeros que nos habíamos peleado todo el camino, ¿no? Porque él decía, es por acá, yo por acá. Imagínate, él, que no nos estábamos hablando a veces en esas condiciones, se lanza al río y me agarra, ¿no es cierto?, del cabello y me salva. Me salvó la vida. Me salvó la vida. Wow. No se lo pueden perder porque continuamos en esta iniciativa para que ustedes vayan bien informados a las urnas y puedan decidir este domingo. Y ahora les contamos que analistas proyectan que ADN y la Revolución Ciudadana tendrán el mayor número de legisladores el próximo periodo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, depende de acercamientos con otros sectores políticos para que se conforme una mayoría absoluta. Independientemente de la certeza del conteo de votos y los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, analistas avisoran que en el nuevo periodo legislativo habrá 2 fuerzas políticas bien marcadas en la Asamblea. El politólogo Leonardo Intriago plantea que el fragor político se centrará en ADN está primero, que entraría con una gran mayoría de asambleístas, pero y un poco más atrás, la Revolución Ciudadana. A eso súmele los candidatos a la asamblea que entrarán desde estas tendencias. Sin embargo, aunque estos sectores políticos pueden tener una alta representatividad, todavía dependen de diálogos con otras tiendas partidarias minoritarias para conformar, de cualquiera de los 2 lados, una mayoría absoluta, opina el analista Rodrigo Jordán. Obviamente, en el camino se podrán hacer alianzas, como ha ocurrido en este periodo electoral y en este periodo legislativo, y ahí se pueden ir sumando fuerzas para ir apuntando al apoyo de uno o varios proyectos que se puedan tratar de aprobar para la ejecución de la Asamblea Nacional. Cabe recordar que desde el próximo 14 de mayo, la Asamblea estará conformada por 151 parlamentarios. Para una mayoría simple se requiere ahora 77 asambleístas y la mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes del Pleno, se concretará con 101 votos. Javier Ceballos, Noticias 7.
Es momento de nuestra primera pausa comercial, amigos. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Enseguida regresamos con más información. Minutos, estamos listos para hacer nuestro contacto con el experto en marketing digital, consultora Adriana Rivera, para hablar cómo se ha vivido la campaña electoral a través de las redes sociales. Muy buenos días, Adriana, y gracias por acompañarnos en Noticias 7. ¿Nos escuchas? Sí, les escucho perfecto. Muchas gracias por el espacio, Meche. Vamos a hablar sobre los diferentes candidatos y todo lo que hemos visto en redes sociales. Bueno, las redes sociales han estado muy activas versus las campañas anteriores. ¿Ha habido alguna diferencia? ¿Se ha incrementado también la violencia a través de las redes sociales en esta campaña? Totalmente. Cuando nosotros hablamos de medios digitales, hablamos de información y desinformación. Se ha visto claramente una campaña de desprestigio. Yo lo he visto sobre todo marchando en redes sociales como YouTube, muy frecuente, sobre todo en contra del presidente actual, ¿no? Incluso le cambiaban la imagen con inteligencia artificial. Entonces vemos nuevas tendencias, nuevas herramientas que llevan a otro nivel y hacen que la gente también se confunda. Ahí es donde es importante que el electorado y nosotros como ciudadanos aprendamos a discernir qué es lo verdadero de lo falso, identifiquemos los perfiles que no son verdaderos y que no aportan. Adriana, buenos días. ¿Le parece que el TikTok, los bailes, las diferentes dinámicas que se están haciendo en esa red social principalmente, funcionan? ¿Eso al electorado joven le llama la atención o más se está convirtiendo en una especie de burla para la población? Bueno, vemos de todo, ¿no? Pueden parecer bailes o tendencias que sí funcionan si hay un contenido. El problema aquí es que hay falta de ideas, hay falta de propuestas. Vemos perfiles que yo he analizado incluso con herramientas de inteligencia artificial y le he pedido que me digan si hay propuestas y no hay. Y muchos candidatos lo que quieren es llegar a los jóvenes, pero sabemos que ese segmento está muy bien captado por el presidente Daniel Noboa ahora, porque es una bandera que él viene trabajando hace mucho tiempo, incluso con hechos. Muchas propuestas que se están planteando también ya se están realizando. Eso lo vimos también como un efecto en el debate. Candidatos que ofrecían cosas, pero ya se están realizando. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ver que no está mal el baile en TikTok, pero sí hay un contenido detrás. Siempre las ideas deben ser buenas y deben ser claras. Sin embargo, no siempre los bailes funcionan. Yo mismo he comprobado que cuando uno tiene una buena idea y comunica de forma directa a la cámara, nos va súper bien también en TikTok. Entonces, el baile no es la única forma ni la única herramienta que existe, ¿no? Sin embargo, puede ser la más fácil. Pero además, y no sé si coincide conmigo, sí se nota creatividad en ciertos candidatos y en ciertos videos que circulan, otra vez lo vuelvo a decir, en TikTok, donde sí, dan un poco más allá. No solamente es el baile, sino que le meten creatividad, se aprovechan de influencers que son jóvenes, que tienen ideas. No sé si eso también creo que puede ser una diferencia con campañas anteriores. Sí, y sobre todo la inmediatez, porque vemos, por ejemplo, candidatos, el presidente también hace mucho territorio y nosotros vemos que apenas está yendo a territorio ya está comunicando. Entonces utiliza las herramientas como las tendencias, que ahí sí puede unirse a un baile, pero con un contenido y con una parte emocional. No nos olvidemos que los candidatos generan emociones. Así sea a través de una pantalla, nosotros estamos comunicando todo el tiempo y estas emociones hacen que las personas se conecten con nosotros. Entonces, los principales pilares aquí pueden ser la naturalidad, la inmediatez y tener contenido detrás. Entonces, si hacemos una mezcla buena de estos digamos, tres componentes, vamos a tener un buen resultado en redes sociales como TikTok. Más allá de esta plataforma de TikTok, Adriana, ¿cuál ha sido la conversación central que se ha encontrado en las redes sociales a lo largo de esta corta campaña electoral? Como decía, me da pena, yo que me dedico a redes sociales, que hay candidatos que nada más reducen, digamos, del discurso a difamar a otros, a inventar cosas. Lo que he visto mucho y que por algo yo casi no soy partidaria de estar en X, mucho conflicto. Todo el tiempo hay polémica, encuentran cosas que muchas veces no son verdad, desinforman. Tenemos granjas de trolls, sobre todo hay una fuerza política aquí que maneja granjas de trolls que nos damos cuenta evidentemente que son perfiles falsos. Es importante que la población sepa esto. Cuando ustedes ven un perfil que no tiene imagen, que tiene solo símbolos, que uno busca un historial, no hay familia, no existe contenido, son cuentas generalmente nuevas y se dedican solo a atacar, son trolls. Esto quiere decir que son cuentas falsas, que se hacen para engañar al algoritmo. ¿Qué es el algoritmo?
son cálculos matemáticos que van digamos que a decidir si muestran un contenido o no, si lo hacen más viral, si lo muestran más o no. Entonces estos trolls se hacen para dar interacción, comentarios, likes a estas cuentas y también para difamar a otras cuentas. Entonces es una batalla, digamos, un poco desleal, porque no son prácticas que no deberían usarse, no están dentro de la ética, pero sin embargo se usan, ¿no? Y están muy marcadas y hay equipos enteros en donde uno pone un contenido de opinión y enseguida te atacan, incluso amenazan a través de las redes sociales o difaman. Creo que esa es la parte negativa, ¿no? Y ahí es en donde debemos saber qué es verdadero y qué es falso, sobre todo lo que indico, aprender a identificar estos perfiles. Ahora volvamos a los votantes que son millennials y centennials. Hay una investigación periodística que revela que de los candidatos a la asamblea, de los candidatos, el 60% aproximadamente son justamente candidatos que no superan los 40 años de edad. Eso nos daría a entender entonces que por eso esta campaña se ha digitalizado tanto y hoy en día está muy centrada en las redes sociales. No necesariamente, para mí la edad no es un componente. Yo manejo cuentas de un influencer que tiene 70 años y tiene más interacción que unos 6, 7 candidatos juntos, sin ser candidato y sin inversión en publicidad, nada más con ideas y un buen contenido. Nosotros tenemos que entender que para esto no hay edad, simplemente es un formato y una vía de comunicación que hoy está llegando muy bien a los jóvenes. Más allá del perfil que la use, lo importante es al público objetivo al que llega. Observamos el debate político que se presentaron algunas semanas. Este debate generó mucha información luego. El famoso post-debate es importante también. ¿Qué se generó luego de este? Realmente los candidatos se pudo observar que posicionaron mensajes a través de las plataformas digitales. ¿Cómo se comportaron las redes sociales luego del debate electoral? Lo que generalmente hace un debate, bueno, es darle la oportunidad a cada candidato de dar sus ideas. Vimos posturas muy claras. Hemos visto posturas muy claras en redes sociales que también han hecho que las personas dejen a un lado ciertos candidatos. Decirte que alguien subió mucho en redes sociales en seguidores después del debate sería una mentira. Lo que sí creo es que hubo ciertos candidatos que destacaron en el debate y esos aumentaron su interacción. Es decir, de los seguidores que ya tenían, sus contenidos empezaron a tener más likes, más comentarios, porque hubo ideas. Algo se sacó de contenido, que es lo que normalmente nos falta en las redes. En el debate sí lo hubo. Entonces, de ahí se sacan contenidos y piezas en formatos cortos como videos que llegan a las personas y tienen mucho más alcance porque hay una conversación detrás, hay discusión detrás de estas ideas. Ahora, ¿es posible que en los resultados electorales quien haya estado más inmerso en lo digital, en las redes sociales, una campaña digital, pueda tener ventaja o quizás pueda incluso ganar, tener más votos, mejor dicho, versus a quienes mantuvieron una campaña tradicional? ¿Se va a notar eso el domingo cuando sea el escrutinio de votos? Totalmente, porque al candidato que no usó las redes sociales, hoy sabemos que la tecnología está inmersa en nuestra vida 24/7 a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces, el candidato que no comunicó en tiempo real, el candidato que no fue natural, que no aprovechó los recursos hoy, que de hecho son mucho más económicos que una campaña tradicional, está perdiendo frente al que sí está en la plataforma. Recordemos también que estos son medios que nos ayudan a mantener la marca dentro de las personas, es decir, una recordación. Nos ayudan a tener frecuencia, a estar todos los días con este electorado y a poder conectar, porque eso es lo que queremos al final, que sepan qué hay detrás de las personas. A mí me llena mucho más ver una campaña de presidencial y ver un candidato que me cuenta qué hay detrás, su familia, sus valores, su empresa, que ver nadie más alguien que sale a campaña y solo hace promesas y saluda así. Entonces, queremos ver qué hay detrás de estas personas. Y finalmente, como experta digital, ¿hay que regular las redes sociales para los próximos comicios, para los siguientes procesos electorales? Pensando principalmente en las campañas, porque como ya lo sabemos, se inicia antes y cuando es inicio electoral, en las redes igual se mantiene esto. ¿Hay que regularlas entonces pensando en los procesos electorales? Yo creo que los algoritmos y las redes sociales tienen ya sus propias condiciones. Nosotros no podemos cortar y digamos que cambiar la comunicación porque las redes sociales son transversales a cualquier país. Lo que yo creería que se debe hacer es educar a las personas, justamente lo que estoy haciendo yo aquí, que las personas aprendan a identificar una noticia falsa de una noticia verdadera y que además aprendamos a ver qué perfiles son verdaderos y qué perfiles son falsos. Ahí podríamos ayudar a las personas a tomar una buena decisión. Adriana, muchísimas gracias por toda esta información valiosa para que el electorado conozca muy bien cómo se debe manejar a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Un excelente día.
Muy bien, Adriana Rivera, experta en marketing digital, nuestra primera entrevista de la mañana. Es momento, Meche, de que hagamos una pausa y ya volvemos porque se viene Iván Casamen con la Fuerza Ciudadana en la comunidad. Volvemos. Uno de los segmentos más esperados aquí en Noticias 7 Matinal, la comunidad. Vamos a ir hacia exteriores con nuestro compañero Iván Casamen. Él se encuentra al interior del mercado mayorista. La fachada de este centro de abasto tiene un cambio que llama la atención. Para contarnos más detalles está ya Iván listo, así que escuchémosle por favor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañeros? Estamos levantando señal desde el sur de la capital de los ecuatorianos, específicamente desde el mercado mayorista. Pues nos ha llamado la atención que acá se realizó una rehabilitación total y hay una nueva imagen en este punto de la capital. Pues han sido dos barrios los que se benefician, tanto Solanda como El Carmen, con las obras que se presentan en este lugar. Hay 10 murales que fueron pintados por artistas de la Universidad Central y también se realizó una regeneración urbana. Pero para conocer qué significan estos murales, de la confluencia que hay acá en el mercado mayorista de personas de varias nacionalidades, esto está relacionado con esta situación. Vamos a conversar con Barely Rosero, director de acá del mercado de arte, de acá del mercado mayorista, para que nos dé a conocer qué significado tienen estas pinturas que están aquí adornando prácticamente el mercado mayorista y a los vecinos de este sector. Gracias por venirnos a este medio de comunicación tan prestigioso como Ecuador TV. Gracias de venir al mercado mayorista. Estos murales fueron concebidos gracias a la iniciativa de nuestro alcalde Pavel Muñoz como un regalo a la ciudad de Quito y a los sectores sur de la ciudad. Bienvenidos nuevamente y estamos dispuestos a... Sí, pero que el significado de los murales, podemos hablar que cada uno tiene un significado. Ok, por ejemplo, se tomó y se hizo un análisis histórico del sector. Por ejemplo, en el primer mural está la Marquesa de Solanda, en el segundo mural que podemos apreciar están los 4 pintores del Renacimiento. Hay un homenaje a la mujer negra, afrodescendiente, porque aquí en el mercado mayorista confluyen varias nacionalidades. Cada uno de los murales es un homenaje a las nacionalidades que están en este sitio, que elaboran, que trabajan. ¿Quiénes fueron los artistas que participaron de esta regeneración? Fueron en total 10 artistas, tanto externa e interna, de la Universidad Central del Ecuador, profesionales del arte. Ahora, por ejemplo, ahí está nuestra cámara enfocando otro de los murales. ¿Cuál es el significado rápidamente? Esta obra fue donada por Javier León, profesor de la Universidad Central. Son juegos populares que antiguamente, en los años 60, hacíamos las pompas de jabón, que en la actualidad ya no lo hacemos. Perfecto. En cambio, vamos a ver ya también a mostrar lo bonito que está esta parte del mercado mayorista que confluye con la calle, básicamente, y vamos a conversar con quién está encargado, quién fue el encargado de la regeneración urbana. Pues vemos la vereda totalmente rehabilitada, se ampliaron los árboles protegidos, ya no se ven vendedores ambulantes. Estamos acá con quien tenemos el gusto para conversar y nos va a explicar de esta regeneración, por favor. Muy buenos días y gracias por visitar aquí en el mercado de la ciudad. Les saluda William Tupiza, soy especialista de operaciones y estuve encargado de administrar este contrato. Dentro del proyecto nosotros hemos abarcado un total de 14.000 metros cuadrados de intervención que contempla restaurar nuevamente lo que es la fachada del mayorista, realizar jardineras, conformación y construcción de aceras. También incorporamos iluminación en la vía peatonal e iluminación en los murales. Además que tuvimos la oportunidad de apadrinar el redondel del mercado mayorista, en donde también hicimos varias intervenciones como iluminación, hicimos un cambio a las piletas que existían
a transformarles en plazas para que a futuro se hagan como tipo plazas culturales y dinamice el sector. Ahora, la situación es que esto ha dado una imagen y la gente que pasa por acá, como lo hice yo, se lleva una impresión nueva. Esto era totalmente, nada agradable a la vista, pero ahora sí llama la atención. Claro. Anteriormente todo este sector era un poco peligroso, digamos, porque no había mucha iluminación. Aparte de eso, la parte posterior del mercado mayorista no había sido intervenido desde la creación del mercado. Y eso fue la visión de aquí de nuestro gerente en hacer este proyecto de mejorar, rehabilitar. También realizamos todo lo que es el tema pluvial. Hicimos una red de alcantarillado pluvial porque las aguas lluvias de aquí de la área de abastos iba al área verde y eso dañaba todo el espacio. Lo que nos llamó la atención también señalaban que la luz es a través de paneles solares. Acá no están utilizando lo que es energía eléctrica, sino a través de paneles solares. Sí, en este proyecto colocamos 20 postes con paneles solares. Como tuvimos el problema en el año anterior de tema eléctrico, optamos por esta medida o por este sistema energético. Esto funciona en la noche básicamente, entonces la zona se torna con un alumbrado propio. Claro, este sistema es automatizado. Se encienden las luces a las 7 de la noche y se apagan a las 6 de la mañana. Está automatizado este sistema de iluminación. Perfecto, esto es lo que nosotros les podemos señalar en cuanto a la mejora en la parte exterior del mercado mayorista, y como ya les habíamos comentado, existen 10 cuadros, 10 murales que fueron pintados por artistas de la Universidad Central, que da una imagen prácticamente llamativa, una imagen bonita a quienes viven en esta parte del sector de Solanda y también del barrio Carmen Bajo. Con esto nosotros nos despedimos, que tengan un excelente día. Un excelente día, Iván, muchísimas gracias. Ahora el compromiso de la comunidad es cuidar ese espacio. En los alrededores no arrojar basura y tampoco manchar las paredes para que permanezca así de lindo y nuestra ciudad también tenga un lindo aspecto. Es momento de una pausa comercial, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Ya regresamos, gracias por su sintonía. Siete de la mañana, 36 minutos, más información. Una nueva fotografía donde se observa al narcotraficante Leandro Norero, reunido con Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno, reaviva la discusión sobre el proceso de legalización de pandillas en Ecuador. ¿Qué pasó con ese programa? ¿Qué resultados arrojó? Se lo contamos en la siguiente nota. En redes sociales se difundió una fotografía de la que mucho se habla hoy en día. En ella se puede ver al narcotraficante Leandro Norero en una reunión en Guayaquil, junto al expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su gobierno, como Tori Solís y María de Los Ángeles Duarte, esta última prófuga de la justicia. La fotografía data del 2009 en el contexto del proceso de legalización de las pandillas que impulsaba el gobierno de Correa. Pero, ¿qué pasó con el programa? Nosotros venimos de la calle, de un movimiento muy violento, a buscar... Bajo la supuesta consigna de rehabilitación social, en ese año inició un proceso de legalización con dos grandes pandillas, Latin King y Ñetas, agrupaciones delictivas rivales que ya eran señaladas por su nivel de criminalidad. Incluso otros grupos que hayan cometido actos violentos, etcétera, dentro de sus códigos hay principios de nobleza, de honor. A mí los Latin King me recuerdan mucho a los Boy Scouts. En este proceso, 300 miembros de los Latin King se afiliaron a Alianza País para entregarles personería jurídica. Según Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, en las reuniones de legalización se aprovechaba para afiliar a los jóvenes pandilleros. No tuvo fines de rehabilitación, sino tuvo un fin más político.
Indican que los jóvenes afiliados eran utilizados en las famosas contramarchas organizadas por el gobierno de Correa. Incluso que los líderes de estas bandas viajaban junto al expresidente, como Johnny Arévalo, que fue presidente nacional de la Asociación Latin King. Él viajaba junto con Rafael Correa hacia China, hacia Tailandia, y Rafael Correa le entrega la dirección de la Casa de las Juventudes. Luego él es asesinado fuera de la penitenciaría de Guayaquil. Su asesinato se debió a una rencilla por drogas. Estas agrupaciones incluso habrían pedido miles de dólares directamente a Ricardo Patiño, en ese entonces canciller. Es la forma como se lava el dinero. Nunca se fiscaliza a dónde va ese dinero, qué es lo que se hace con ese dinero. Incluso un Latin King terminó siendo asambleísta, Ronnie A., quien actualmente está procesado y prófugo por el caso Metástasis. Porque yo también soy miembro de una organización urbana. Soy orgullosamente un Latin King. Según Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, este fallido proceso permitió que las estructuras delictivas se enquisten en diferentes niveles del Estado. El expresidente y el correísmo abrieron la puerta para que el crimen organizado nacional y transnacional comience un proceso de penetración mucho más acelerado en las estructuras gubernamentales. Entregar y permitir la penetración del crimen organizado nos ha llevado a donde estamos en la actualidad. Hoy en día, los Latin King, cuyo líder es Carlos Manuel Macías, alias Diablo, tienen presencia en 4 sectores de Durán, uno de los cantones más violentos. En enero del 2024, el presidente Daniel Noboa declaró a los Latin King y otras 21 organizaciones delincuenciales como grupos terroristas. No se sorprendan si lo que viene es drástico. Solo prepárense, que las mafias tienen las horas contadas. Varios miembros de esta banda ya han sido capturados por el bloque de seguridad. Se estima que alrededor de 1.200 Latin King están recluidos en varias cárceles del país. Edison Saavedra, Noticias 7. Y un operativo contra el tráfico ilícito de combustibles en Esmeraldas dejó la captura de 7 ciudadanos. En la operación se logró el decomiso de 2 camiones y se evitó el traslado de 1.300 galones de combustible. El aviso que dieron moradores del barrio Girasoles, ubicado al sur de Esmeraldas, al EQ 911, de la presencia de 2 camiones y varias personas junto a la tubería del oleoducto, puso en alerta a los uniformados. En un operativo coordinado entre el eje preventivo y de investigación, lograron cerrar la ruta de escape de los desconocidos, quienes aparentemente estaban extrayendo combustible bajo el conocido método del pinchazo. Se pudo ubicar a 7 ciudadanos, todos ecuatorianos, quienes estarían participando de manera activa y efectiva en el robo de combustible. En la operación incautaron 2 vehículos que eran usados como medio de transporte y que tenían la denuncia de robo, además de 24 tanques plásticos de 55 galones cada uno, entre otras evidencias, acoples, abrazaderas, además de una manguera hidráulica. Presumen que los detenidos serían integrantes de una organización dedicada al tráfico de combustibles. Lo importante resaltar es que uno de estos ciudadanos aprendidos cuenta con una boleta de captura vigente dispuesta por la autoridad competente en Santo Domingo de los Áchilas. En otro caso, agentes de la DINASED lograron capturar a un presunto implicado en el delito de asesinato. Labores investigativas permitieron localizar dónde descansaba. El hecho se habría dado en los exteriores de un centro de tolerancia ubicado en el sur de la ciudad de Esmeraldas. El sospechoso, de nacionalidad ecuatoriana, registra antecedentes. Ya estamos en este momento organizando operativos para poder ser más contundentes en territorio. Esperemos dar resultados positivos y hacerle conocer a la ciudadanía que la policía también nos encontramos comprometidos. El homicidio intencional se habría dado bajo efectos de licor. Iván Casamen, Noticias 7. Y el Ministerio de Educación presentó el Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas. Las autoridades enfatizaron que involucrarán a toda la comunidad educativa, promoviendo la prevención, pero también la restitución de derechos. El Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas involucra a varias instituciones y ministerios relacionados a áreas como lo social, la justicia y la educación, en la que se busca promover la prevención, protección y restitución de derechos de los estudiantes y sus entornos, escolares y familiares. Primero se hizo una evaluación y un mapeo general. Yo creo que eso fue importante. Pudimos identificar
cuáles eran los puntos más importantes a tratar dentro de la comunidad educativa. Las autoridades educativas enfatizaron que la capacitación es una de las prioridades durante la primera fase de implementación del Plan Nacional contra la Violencia en las Aulas. Capacitar al 70% de nuestros docentes en prevención y detección de violencia. Formar a las familias en habilidades de crianza y corresponsabilidad. Y asegurar que al menos el 70% de nuestra comunidad educativa perciba a su institución como un entorno seguro. Además, este plan incluye la garantía de los derechos a través de un trabajo de monitoreo permanente. Una evaluación y un trabajo desde lo que pasa en los hogares ecuatorianos, cuáles son las problemáticas principales que se están dando ahí, el tema de alcoholismo, el tema de migración, el tema de abandono. Varios de los docentes participantes de esta iniciativa gubernamental mencionaron que colaborarán en lo necesario para que se logren los objetivos planteados. Afrontar las diversas situaciones y abordar temas particulares y centrales que de una u otra manera afectan al estudiantado. Información oficial estableció que durante la elaboración de este plan se efectuó un diagnóstico realizado en todas las regiones del país que contó con el apoyo de organizaciones internacionales como la UNICEF. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La postulación para que las empresas privadas aporten con el sistema educativo del país a cambio de deducibilidad de impuestos estará disponible hasta el próximo 28 de febrero. Existen varias áreas en las que se podrá trabajar. El programa Transforma la Educación en Ecuador ofrece una deducibilidad adicional del impuesto a la renta de 150% para proyectos educativos, a través de 4 ejes de acción que deberán ser ejecutados por la empresa privada. Que son becas, alimentación escolar, infraestructura física e infraestructura tecnológica. Las postulaciones se receptarán hasta el 28 de febrero a través del Ministerio de Educación. Las autoridades esperan que en marzo se realicen los primeros proyectos. Tenemos, por ejemplo, empresas enfocadas en la construcción, empresas enfocadas en tema tecnológico. También tenemos algunas empresas dedicadas al tema de la agricultura, algunas empresas públicas también que estaban trabajando. Contar con un instrumento, con un mecanismo financiero, nos motiva y nos debería motivar a muchas empresas a seguir este camino. El Servicio de Rentas Internas será el ente regulador tributario de este programa gubernamental que busca mejorar la calidad educativa de zonas urbanas y rurales del país. Los auspicios o patrocinios a entidades educativas de nivel básico y bachillerato a nivel público y fiscomisionales. También aplica a unidades educativas particulares a nivel básico y bachillerato, siempre y cuando pues estas se encuentren en sectores rurales. La inversión inicial estimada para el programa Transforma la Educación en Ecuador será de aproximadamente $10 millones. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y amigos, este jueves termina la campaña electoral. Por ello hablaremos con Leonardo Intriago. Él es analista político. En breves minutos después de la pausa estará con nosotros para hablar de este cierre de la campaña electoral. Ya regresamos. Momento de nuestra segunda entrevista de la mañana y nos acompaña vía Zoom el analista político Leonardo Intriago para que hablemos del cierre de campaña, pero también de la coyuntura nacional. Vamos a ponerlo ya, por favor, en pantalla a nuestro invitado de esta mañana y lo vemos ya. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Nos escucha bien primero para probar? Muy buenos días, Lautaro, perfectamente. Estamos a muy pocos días de que se cierre el periodo de proselitismo electoral. Por cierto, en estos momentos no se pueden difundir las encuestas, pero sí quisiéramos consultarle respecto a lo que hemos visto en estos últimos días y lo que falta ya para el domingo de elecciones, si es posible que la tendencia ya marcada de días anteriores se va a mantener, es decir, 2 candidatos que son los favoritos para superar por largo margen a los otros 14 contendientes. Buenos días a toda la audiencia de Ecuador TV, buenos días María Mercedes, Lautaro. Bueno, la tendencia prácticamente se ha sostenido desde incluso la pre-campaña y en la campaña. No han existido algún tipo de sorpresas o movimientos en candidatos, de esta gran cantidad de candidatos,
en este podio que hemos visto y hemos tenido la posibilidad de analizar, descartando varias hipótesis o posibilidades. Una, esta aspiración de una tercera vía o un outsider quedó descartado por el tiempo y por los resultados que vemos en las encuestas que hemos podido analizar. Y segundo, que se mantiene esa tendencia en el que, en primer lugar, se ha mantenido con una diferencia a lo largo del tiempo entre 4, 6 y 7 puntos del candidato Daniel Noboa sobre su inmediata seguidora, Luisa González. Es una fotografía que se ha sostenido y que se ha replicado en la mayor cantidad de encuestas, sobre todo en las encuestas que tienen una alta credibilidad o que se han dedicado por varios años a este oficio del estudio de la opinión pública en procesos electorales. Vemos esa fotografía y además se suma esta posibilidad, según los datos que nos han facilitado estas encuestadoras, incluso 2 o 3 coinciden en que es muy posible de que el candidato Daniel Noboa podría ganar en una primera vuelta, entendiendo esta posibilidad que abre el CNE de tener mínimo 40% de votos o sacarle 10 puntos de ventaja a su inmediato seguidor o seguidora. ¿Y usted cree, Leonardo, buenos días, que eso se dé, que pueda existir la posibilidad de primera vuelta, que vaya adelante Daniel Noboa? Esto como un resultado también de tantos candidatos que la gente dice, no, vamos a concentrar, ahí están las dos opciones y nos vamos por una continuidad. ¿Usted cree que se lo puede analizar de esa manera? Claro que sí, hay dos caminos. Uno, la constante de los datos que nos han dado las encuestas en una similitud en cuanto a la intención de votos y también los votos válidos en esta suma y en esta metodología que aplican en esta proyección que se puede hacer de acuerdo a los datos que utilizamos de las encuestas. Es decir, no nos inventamos ni creamos una percepción, sino es una proyección de acuerdo a los datos que nos facilitan estas encuestadoras. Segundo, también el tema de cómo se van moviendo los indecisos, que cada vez han sido menos, digamos, cada uno se ha ido repartiendo en esa aspiración de tener subcandidato, y también ese movimiento que ha tenido el voto anticorreísta. Cuidado. Pero también hay otro camino, hay una sintomatología, digamos, social, que es el cansancio del ciudadano de tener que ir nuevamente a las urnas, y eso se transforma en un voto útil o un voto reflexivo. Es decir, ese votante que al final puede tener la capacidad de analizar si es que va a votar por un candidato de una tendencia que es muy similar a la tendencia de quien está en lo más alto de las posibilidades de ganar, y por esta intención de no volver nuevamente a las urnas en abril, probablemente lo reflexione y le termine depositando ese voto a quien al final es la misma tendencia, porque se va a repetir en la segunda vuelta en caso de que haya segunda vuelta. Y también identificar que una segunda vuelta realmente tiene un costo alto para el país. Estamos hablando de cerca de $50 millones, que habrá que analizar si es que se va a repetir la tendencia en la segunda vuelta. La ciudadanía va a tener esa capacidad de reflexionar si quiere volver a las urnas nuevamente. Claro, eso seguramente incidirá demasiado. Ahora, este jueves es el cierre de campaña. Podríamos notar que va a ser distinto, quizás inclusive por lo que ha dicho la Corte Constitucional, que el presidente no podría ser candidato para finalizar esta etapa de proselitismo. Bueno, un cierre de campaña a estas alturas tampoco creo que difiera mucho, más allá de quizá la fotografía que pueda tener la concentración masiva de un candidato. Como hemos visto en las tendencias, pues hay un primer lugar bastante marcado. Incluso si hablamos de una posibilidad de tener una creatividad al momento de cerrar una campaña vía plataformas digitales, donde puede uno concentrar el triple de ciudadanos en un espacio territorial. Eso habrá que ver cómo se lo va gestionando al momento de los cierres de campaña.
también considero que ese voto duro está bastante definido y los pocos que faltan no creo que cambie mucho en estos últimos días de cierre de campaña. Hemos podido también notar cómo en el ambiente digital hay una diferencia abismal también en cómo un candidato gestiona las redes sociales, gestiona su plataforma digital y esa interacción con los ciudadanos frente a otros. Así que más allá de si es una campaña territorial en el cierre de campaña o digital, muchas personas, miles de ciudadanos ya han decidido por quién quieren que los gobierne en los próximos 4 años. Una decisión importantísima, también tomando en cuenta 2 modelos de gobierno, 2 visiones bastante marcados, polarizados, en el que la gente tendrá que definir su futuro. Leonardo, decisiones que se han tomado ahora que se acerca el cierre de campaña, también el cierre de las fronteras tanto en el norte como en el sur, por seguridad se ha dicho. ¿Usted lo ve? ¿Cuál es su criterio frente a este cierre de las fronteras en estos 2 puntos de nuestro país tomado por el presidente Daniel Noboa? ¿Qué podría haber detrás? Una decisión acertada del presidente. Hay que tomar precauciones. Ya hemos tenido varias experiencias también en procesos electorales muy cercanos al día de las elecciones, y es importante, tomando en cuenta toda este incremento, esta ola de violencia que ha existido en las últimas semanas, es importante tomar precauciones, sobre todo en puertos y en fronteras, para también evitar algún tipo de complicación en temas de seguridad. Fundamental la decisión del presidente, ha tomado una decisión firme, necesaria, para precautelar también la seguridad, no solo de los ecuatorianos, de los candidatos a las diferentes dignidades, sino de los ecuatorianos. Así que decisión que se aplaude, decisión que se resalta, y tomar en cuenta todas las precauciones en este momento crucial de campaña electoral que estamos viviendo en el Ecuador. Ahora, para finalizar, y quería aprovechar que estamos conversando con usted como analista político, ayer lo anunció, según el presidente Noboa, que se va a implementar un arancel del 27% a las importaciones mexicanas. Esto producto de abusos que, dice el presidente, estarían ocurriendo en la relación comercial con México. ¿Usted qué criterio tiene sobre ello? ¿Es importante tomar esta acción? ¿Qué criterio le merece? Es importante tomando en cuenta la salvaguarda que hay que realizar a nuestros productores, a nuestros empresarios. Es muy importante tomar decisiones económicas en el que primero se piense en nuestros empresarios, en nuestros emprendedores que realmente necesitan de esa salvaguarda, esa protección del Estado. Seguramente hay un análisis de fondo para tomar aquella decisión del presidente, y eso es algo también a resaltar y que la ciudadanía al final también lo identifica y lo destaca. Es decir, tomar decisiones firmes para el desarrollo del Ecuador, para proteger a la industria local. Así que son decisiones necesarias para la seguridad económica también interna del Ecuador. México, o sea, una forma de presión de decir eso, que queremos un TLC. Ustedes se levantaron de la mesa a finales de 2022. Bueno, hay este arancel para que retomemos las conversaciones. Es una buena medida de presión también. Ya tuvimos una experiencia en el anterior gobierno, cuando tanto ambos expresidentes pues, buscaron un acuerdo y el expresidente de México no lo permitió por un tema de los camarones, y se quedó en stand-by en esa presión, quedó en el aire. Y ahora es una buena forma para también empezar a presionar a través de decisiones importantes que también crean una fuerte soberanía en la industria local del Ecuador. Veamos qué sucede en las próximas semanas en estos temas que son importantes realmente, los acuerdos comerciales entre ambos países, pero si hay que tomar decisiones, habría que hacerlas, y esta es una importante decisión que tomó el presidente Daniel Noboa. 7 de la mañana, 59 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, el analista político Leonardo Intra. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, con esto nos vamos entonces al enlace público, porque ya tenemos la información del telégrafo y también lo que podemos compartirles aquí de Ecuador TV. Así que
No se despeguen, vamos con el enlace público en estos momentos. Enlace público. Llegó la fuerza informativa, Nati, qué lindo color. Muy buenos días para festejar que es martes. Hace un poquito de frío, esperemos que en la capital poco a poco vaya saliendo el sol. Y también recordar, no importa que sean ya las 8 de la mañana y mucha gente ya haya salido de sus hogares. Quienes aún no o quienes nos están escuchando también, por favor, háganlo con mucha precaución. Ayer se suscitó un accidente fatal en la Ruta Viva, dejó personas fallecidas. Vayan despacio, por favor. Es real lo que tú dices, Sofi querida. Muy buenos días. Saludamos a toda la gente que está pendiente de los medios públicos en Noticias 7, por supuesto, en El Telégrafo, a nuestros lectores y también a las personas que nos escuchan por la señal de Pública FM. Un abrazo para todos ustedes. Estamos siempre prestos para brindarles la mejor información y como bien tú lo dices, Sofi, así es. Las lluvias también que se suscitaron ayer en algunos sectores de la ciudad ponen, no sé, entran en trance los conductores, pero les recomendamos siempre pues andar con mucha precaución y así evitar los accidentes de tránsito. Y adicional también hay otros tipos de factores climáticos como los movimientos telúricos que se han registrado en algunas zonas del país y El Telégrafo, un solo clic tiene toda la información. Así es, Sofi, porque nosotros tenemos información de todo el país y en este momento nos vamos ya a darle clic a nuestra página web para comentarles a todos ustedes acerca de 2 movimientos telúricos que se sintieron en un sector del país, en un tramo del Ecuador. Vamos ya a nuestra página www.eltelegrafo.com.es. Les recordamos también que estamos a días nada más de las elecciones, así que no se olvide de revisar ahí nuestra pestaña Clic Electoral. Les queremos comentar que 2 sismos alertaron a los pobladores del sur del país la noche del lunes 13 y madrugada del martes 4 de febrero. El reporte ciudadano fue confirmado por las autoridades del Instituto Geofísico. El primer movimiento telúrico ocurrió a las 21 horas con 26 minutos del lunes y tuvo como epicentro la ciudad de Tumbes en Perú, pero el sismo fue sentido en toda la parte sur del país. Fue de magnitud 3.7 y ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros. El segundo sismo tuvo como epicentro el cantón Arenillas de El Oro, fue de magnitud 4.5 y también fue localizado a 87 kilómetros de profundidad. Estos temblores fueron reportados por los habitantes de las provincias de Azuay, Loja, El Oro, Morona, Santiago y Zamora, ubicadas al sur del país. Afortunadamente, el hecho no ha dejado reportes de daños ni personas afectadas tampoco. Y hablando del sur del país, nosotros también estamos preparando información importante, en este caso de la ciudad de Cuenca, porque un nuevo árbol cayó en la ciudad. Afortunadamente no hay heridos, pero tenemos el reporte porque las autoridades ya se pronunciaron, ya que es el segundo árbol que cae en la ciudad en menos de una semana. Así que atentos a las redes sociales del Telégrafo. Y hablando de redes sociales, también tenemos notas importantes, información que usted no se puede perder a través de nuestras cuentas en @el_telégrafo. Síganos, por favor, denle clic, también comparta nuestras publicaciones, comente por ahí y también así tenemos pues mayor interacción con todos ustedes. Y nos vamos ya a esta notita informativa que tenemos para entregarles a ustedes en este día martes y les queremos comentar que en el 9 de febrero los ecuatorianos regresarán a las urnas para las elecciones desde las 7 de la mañana. Recuerde usted, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, los votantes deberán acudir a sus recintos electorales. En Ecuador están empadronados 13.736.314 electores y también tenemos habilitadas personas para voto en el exterior 456.485. Las provincias con mayor número de electores son Manabí, Pichincha y Guayas, así que usted no se puede perder
esta información que la tenemos ya en nuestras redes sociales. Atentos también con los videos de los binomios presidenciales. Tenemos también desde cuándo rige la ley seca y toda la información que usted no se puede perder, porque recuerde también, hay multas si usted no acude a votar. Desde $47 hasta miles de dólares, así que hay que tomarlo en cuenta. El jueves termina ya la campaña electoral y luego comenzamos ya esta jornada democrática. Por eso Nati también decía, ya hay ley seca y algunas cosas que hay que tomar en cuenta, en especial durante el fin de semana. Y no se olviden que nosotros a partir de las 7 de la mañana, la Fuerza Informativa, por supuesto, con una alianza también con Gama Noticias, vamos a transmitir minuto a minuto todo lo que suceda durante la jornada, desde que se inicia con el primer voto hasta que se termina y ya el CNE da inicio a los primeros resultados. Así que la invitación para que este domingo esté junto a Ecuador TV y La Señal también y se informe a través del telégrafo para que conozca qué es lo que sucede durante las elecciones. Así es, tendremos todos los reportes también con nuestros compañeros del telégrafo que se desplegarán a diferentes recintos electorales, también al Consejo Nacional Electoral, a este centro de mando, y también al EQ 911 para conocer las novedades en esta jornada electoral. Así que con esta linda invitación para que no se olviden, los esperamos hasta el domingo, trabajamos y mañana por supuesto nos reencontramos aquí con la Fuerza Informativa. Un gusto, Nati. Siempre un gusto, Sofi, un abrazo para todos ustedes, excelente jornada. Ya vienen los deportes aquí en Noticias 7. Enlace Público.